¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy en el que vamos a estar haciendo algo un tanto diferente. No vamos a hacer simplemente una reacción y ya, sino que vamos a reaccionar a 3 versiones distintas de Everdream de Nightwish. ¿Por qué 3 versiones distintas? Porque bueno, Nightwish ha tenido a 3 cantantes para variar, como toda banda que cambia al cantante todo el tiempo. No, eso no pasa tan seguido, pero con Nightwish pasó. Vamos a estar reaccionando entonces a la versión de Tarja, la versión extraída del DVD End of an Era, que fue, si no me equivoco, en el año 2005. Por otro lado, también vamos a reaccionar a Everdream, pero cantado por Anette Olzon, si la estoy pronunciando bien. Yo no la escuché nunca a Anette, así que sí va a ser una reacción para mí por primera vez, porque sí escuché a Tarja y a Flor, pero no a Anette, así que vamos a ver qué tal. Y la versión de Anette en el Rock World Festival 2008. Y por último a nuestra gran querida Floor Jansen, Wacken año 2003. Y lo que vamos a estar escuchando y analizando es cómo lo hacía cada una de ellas. Aclarar que este no es un video para decir quién lo hace mejor, porque no es la finalidad. No voy a decir quién lo hace mejor. Tal vez dé mi opinión personal de qué me gusta más a mí, pero no es ni más ni menos que una opinión personal. Pero no. La idea no es decir quién lo hace mejor. Sí ver, escuchar cómo se desenvolvía cada una en su voz y dónde estaban las diferencias en cada una de ellas cantando. Bien, tenemos primero entonces a Nightwish con Tarja. Ok, la canción entonces está empezando en este principio de la octava 4, que es una zona muy cómoda para cantar. Acá Tarja está en su voz de pecho, si se quiere, porque está en una zona grave, no necesita todavía hacer ningún paso a su voz más de cabeza, suele cubrir bastante. Twine, y cuando, por ejemplo, dice eso usa mucho twang. Vamos a escucharla a Anette. Ok, ya de entrada lo que podemos advertir es que la voz de ella, en mi primera impresión, se escucha más ligera todavía. Creo que Tarja, si no me equivoco, es una soprano lírica y Anette no estoy segura, pero me parece que es mucho más ligerita. Entonces ya en esta zona grave la escucho más ligera y con menos carga de twang, que es ese sonido más estridente. Tal vez a ella le cuestan un poquito más esos graves. Ya más o menos entre un La y un Sol 3. Son graves que para una soprano pueden volverse medio dificultuosos. Así que está un poquito ahí al límite, pero igual, preciosa voz. Bien, bueno, menos carga de twang también. Creo que hasta ahora la que más usa este recurso es Tarja. Tiene mucha cobertura también en ese sentido como Tarja. En eso es bastante similar. Y tiene un cuerpo bastante fuerte en los graves, Flor. Vamos a avanzar un poquito más. Ahí Tarja ya está con su voz bien pura a la cabeza. Y vuelvo a lo mismo. Ella suele tirar bastantes niveles de twang. What you doing with me? Especialmente cuando va a los tonos más medios. Vamos a ver cómo entra Anette en esta parte. Menos twang, más ligera todavía. Vuelvo a lo mismo, tiene una voz mucho más liviana, ligera. What you doing to me? Como mucho más angelical, podríamos decir también. No tiene el mismo peso corpulento que tal vez tiene la voz de Tarja. What you doing for me? Turno de Flor. Encontramos con algo ya bastante distinto porque Flor lo que hace es empezar a darle unas dinámicas más livianas y darle un poco de aire a la voz, un poco de breathing voice, como para darle un matiz distinto, ¿no? Vamos a volver a escucharlo. Feel the sky. No sé qué dice, pero algo así. Me gusta ese airecito. Luego va a su zona belt. A ella lo hace en su belt, en su zona belt, en un agudo muy potente con mucho cuerpo, ¿sí? Vamos a escucharlo como lo hizo Tarja, que creo que no lo escuché. Se nota la diferencia entonces, ¿no? Tarja sigue más cubierta en ese lugar más lírico. En cambio, Flor lo que hizo fue a su belt, llevándolo a un lado más rockero, si se quiere. Y vamos a escucharla a Anette cómo hizo eso. Vuelvo a lo mismo, súper ligera su voz para ella.
ese do, 5, que es una nota ya bastante alta para ella, no cambia nada, sigue en ese lugar ligero, no llega a ir a un lugar muy belt, pero tampoco está cubierta como lo estuvo Tarja. Entonces eso es como un intermedio, podríamos decir, de ambas cosas ella, ¿no? Está bueno, me gusta cómo cada una va interpretando a su manera esto. Modo bien a lo lírico, cubierta, y cuando tiene que bajar el twang ahí ayudándola de soporte de alguna manera. ¿Vieron cómo aparece ese twang? Por otro lado, Tarja, al estar cantando más en este lugar lírico, tiende entonces a tener su laringe un poco más baja, que lo que tal vez la tiene Annette. Bien, me gusta porque conforme avanza la canción empiezo a escuchar un poco más esa zona más corpulenta en su voz, no tan ligera. Estuvo bueno eso. Tal vez lo que sí veo en Flor es que ella juega mucho más, muchísimo más con recursos, ¿no? Volviendo a lo mismo, juega con esa breathing voice y va jugando con las dinámicas y va cambiando también la manera de llevar su voz, a veces con más cubierta, casi lírico, otras más al frente, más a lo rock, entre comillas. Así que esos cambios de dinámicas en Flor los noto más presentes y me gusta mucho eso, tengo que admitir. Estamos ya en un re 5, nota alta. Para Tarja no es un problema, ya que ella está constantemente o casi siempre en ese lugar más cubierto, en donde está generalmente entonces en su voz de cabeza. Su laringe en este modo vocal está un poquito más baja, por eso tiene ese sonido más oscurete, tal vez, más cubierto. No es nada fácil, además la más aguda es un mi bemol 5, así que alta, alto, estribillo potente. Vamos a ver a Annette cómo lo encara. Pareciera como que está más en una voz mezclada, ¿no? Bastante potente igual, muy cerca de su nivel del habla. Es un belting, está en una calidad de belting, pero más mezclado. Es muy alto el tono, la siento un poco como que tal vez está al límite, que si tiene que subir un poco más en ese mismo modo vocal, puede llegar a costar, ¿sí? Pero igual suena bien, suena muy bonita su voz. Es más ligerita, más angelical, eso ya lo dije. Flor, mucho las voces de los musicales. Y no sé si ella, me parece, si no estoy equivocada, que ella tuvo entrenamiento en teatro musical. Los fans me lo podrán decir en los comentarios. Creo que sí. Y tiene un poco de eso. Es una voz como si tuviésemos un ecualizador en cada una de ellas. Siento que las frecuencias de ellas son mucho más, tiene como más frecuencias, más armónicos tal vez, porque ella utiliza todos sus recursos, los lleva al máximo. Cubre la voz, pero no tiene una laringe tan baja, por eso no se escucha tan oscureta. Permite que los armónicos agudos, al no bajar tanto la laringe, aparezcan y tiene un sonido un poquito más lleno, más rico. Y además juega mucho con las dinámicas y distintos matices. Juega mucho con el belting ella, porque una cosa es el agudo cubierto, más operístico si se quiere, y otra es el belting, que de pronto tiene un sonido un poco más estridente, más cerca del nivel del habla, entre comillas, y la abertura, yo digo siempre como si fuera a morder una manzana, y la laringe no está tan abajo. Cubierta, lírico y twang. Muy representativo esto en Tarja, ¿no? Cantar bien a lo lírico, bajando su laringe, pero cuando hace el twang, ahí ella levanta su laringe, la permite levantar porque el twang es más propio de una laringe más alta. Entonces juega muy bien con eso. A ver, no quiero sonar mala, pero en esta presentación habría que escuchar otras de Annette, tal vez estoy guiándome solo por una presentación, ¿no? Pero en esta sí que la escucho muy al límite en sus agudos y un tanto empujada y un tanto hasta con la nota levemente calada en algunos momentos en sus agudos. Por eso no quiero juzgarla, primero que no soy nadie para juzgarla y segundo que estoy escuchando solo una presentación. Luego escucharé más de ella a ver si es justo esta presentación que elegí o qué. Pero sí que la escucho un poco al límite, como que no está tan cómoda en esa zona, a pesar de que tiene una
una voz muy ligera y se escucha muy soprano, no la siento tan cómoda estando constantemente ahí arriba. Ahí, por ejemplo, tira bastante potencia, bastante belting ahí. Poco lo hace, no tanto, pero cuando lo hace le da un power en su voz que está buenísimo. Muchísimo con esos aires al final de algunas frases, como para enfatizar un poco ciertas zonas de la interpretación. Juega mucho con eso y esto es muy propio del cantante de teatro musical, por eso digo que me recuerda mucho a eso. No solo está muy cómoda ahí arriba en ese Re5 empezando, en ese estribillo, sino que además cambia bastante los modos vocales, no se queda en uno solo. Tal vez Tarria se queda más en un modo o lo mantiene más tiempo, Annette tal vez más o menos lo mismo. En cambio, Flor lo que noto que hace es que va jugando con los distintos modos vocales. De ese belt potente pasó a ese mi mucho más ligero de cabeza. Fíjense este detalle, el ever felt, y esto es muy común en el lírico, que a veces se prioriza más la cobertura que la pronunciación de la vocal. El ever felt de Tarria, miren cómo suena. No es tan es un poquito más oscuro, más cubierto esa porque encima la es una vocal que no es muy cubierta, es como muy Entonces a veces priorizan los cantantes líricos el que no suene tan la vocal pura en una en una i, las cubren un poquito más porque eso los ayuda a seguir manteniendo ese modo vocal de alguna manera. Entonces acá Tarria claramente usa ese recurso para seguir manteniéndose en ese lugar bien oscuro de laringe baja. ¿Notan la diferencia? Acá Annette no hace eso para nada. De hecho, Annette la lleva más casi a una A bien amplia, como decía, de morder manzana, a ever, más propio de cantantes de rock o de metal, tal vez no líricos. Y es muy distinto, esa diferencia está súper clara. Y Flor, lo mismo que Annette, mantienen en ese sentido ese mismo recurso. Cuando tienen que encarar agudos bien arriba, bien potentes, no necesariamente los cubren siempre como lo hace Tarria, porque claramente es cantante lírica, o al menos es lo que más ha estudiado, entiendo. En cambio ellas no, lo hacen más con una posición entonces de laringe más alta, forman mejor la vocal, o a veces, como vimos en el caso de Annette, la llevan más casi hacia una A, cuando en realidad Tarria te la oscurece más casi a una O o una U. Ese agudo es un Fa5 súper alto. Y bueno, lo mismo. Tarria sigue bien cubierta y se queda ahí. Y está cómoda y le suena hermoso ahí. No lo hizo Annette. No sé si es que no lo hizo acá de casualidad o no hace ese arreglo, pero no fue al Fa5. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. Me hubiera gustado escucharlo ahí arriba a ver cómo le sonaba. Veremos a ver si lo hace Flor. Bueno, en este caso vamos a tener entonces la comparación de Tarria con ella, porque Annette no lo hizo. Ella lo hizo el Fa5, no tan cubierto, ¿no? Sino que dejó que su abertura se expanda más hacia los lados, podemos decir, y permite a esas frecuencias agudas que resuenen un poco más al no bajar tanto la laringe. Pese a que vamos bajando y ya estamos en la mitad de la octava 4, que es una zona cómoda, Tarria se sigue manteniendo bastante en ese modo más oscurito y no usó Tel Twang en este caso, al menos no tanto. Tal vez Annette tiene o tenía al menos cierta dificultad para esa zona en la que empieza a acercarse a su voz más grave. Tal vez hay cierta inestabilidad. No está tan cómoda en los tonos más graves, siento. Pero en el medio se la escucha muy bonito. Tiene un timbre vocal precioso. No bajó completamente a su voz más hablada, sino que hizo algo parecido a lo de Tarria. Se quedó bastante en esa zona más de cabeza. No tanto en exceso como si lo hubiese hecho Tarria, lo que le da un poco esa oscuridad a la voz. El Without Me, bien liriquito, bien de cabeza y bien vibrante, me encanta. Tiene un vibrato muy bonito.
Fíjense la posición de su I cuando ella dice with me. Un poco más abierta, lo que me parece que la complicó un poquito en este momento y no llegó tan cómoda. Cada uno ofrece algo distinto. Tarria lo hizo mucho más, con una dinámica más fuerte, el with me, más vibrante, más resonante. Annette lo hizo más chiquito, tal vez se le complicó, siento, con la administración de aire en esa parte. Y Flor baja mucho más la dinámica y te lo hace más suavecito, más breathing. Finales distintos se están ofreciendo, ¿eh? Bueno, interesante haber escuchado a cada una de ellas hacerlo a su manera, porque la verdad es que de alguna manera cada una lo hizo a su manera. No sentí que ninguna quiera tal vez ir a lo que hacía Tarria, que fue la cantante original. Lo que pasa es que las canciones de Nightwish son muy difíciles, muy intensas. Realmente no cualquiera puede cantarlas. Como mencioné al principio, la intención no era decir quién es mejor, quién es peor, simplemente qué fue haciendo cada una. Personalmente siempre me va a gustar mucho más los recursos que lleva a cabo Flor Jansen, porque la admiro muchísimo. Pero esto es un gusto personal, no estoy diciendo que es mejor, solo que a mí me gusta más, simpatizo mucho más con la manera que tiene ella de cantar, porque es lo que a mí me gusta. ¿Y a vos cuál te gusta más? Bueno, gente, espero que les haya gustado este video haciendo esta comparación. Ya saben, si aún no se han suscrito, lo pueden hacer ahora, activar la campanita si se enteran cada vez que subo un nuevo video. Comenten el video, denle like, compartanlo, que eso me ayuda muchísimo. Y nos vemos la próxima, les mando un beso enorme. Adiós. Out.